Carlos Hernández Quero, gracias por acompañarnos en OK Diario. Mil gracias por invitarme. Bueno, diputado de Vox, portavoz de Vivienda y Agenda Urbana, tal cual pone la comisión. Sánchez nos anuncia una empresa pública de vivienda. ¿Qué le parece? Bueno, Sánchez anuncia una empresa pública de vivienda que es el infinito anuncio que nos hace relativo a algo como vivienda social o vivienda pública. Si uno se va y mira hacia atrás, programas antiguos del Partido Socialista, por ejemplo, en el año 2008 ya Zapatero prometía 600.000 viviendas de alquiler social y 900.000 de vivienda protegida, vivienda con impulso público pero en propiedad, es decir, 1.500.000. Y en el año 2023, un poquito antes de la campaña, prometió 184.000 viviendas también de alquiler social. Ahora anuncian a bombo y platillo esta empresa pública de vivienda y pues, será algo más que ir sumando a todo lo que el PSOE debe a los españoles y en particular a los jóvenes en materia social y en materia económica. Claro, porque está la Sareb ya, que realmente no sabe qué hacer con ella. Está la Sareb, están todos los planes anunciados nunca completados, ni siquiera iniciados de vivienda social en los ayuntamientos y en las autonomías, que son quienes tienen la competencia de vivienda, y está ahora, que se ha puesto de moda, como hay una auténtica crisis y ya no hay nadie que no hable de la emergencia que hay con la cuestión de vivienda, en las conversaciones familiares, las conversaciones entre amigos, las manifestaciones, las preocupaciones que los españoles declaran ante el CIS, como ya no es posible escurrir el bulto, ahora hacen un nuevo anuncio, que de nuevo es a futuro, nunca es a tiempo presente, y no se nos pone sobre la mesa cuáles van a ser los medios para poder llevarlo a término. ¿Y esto acabará siendo un chiringuito donde colocar gente? Pues seguramente. Lo que sí que sabemos es que no es imposible hacer vivienda con colaboración público-privada. Entre mitad del siglo XX y los años 2000, en España se hicieron más de 6,5 millones de viviendas en colaboración público-privada, suponiendo que en cada una de esas casas hubiese 4 personas, al menos, viviendo, 2 padres y 2 hijos. Estamos hablando de que 26, 27, 28 millones de españoles vivieron en un hogar estable y en propiedad gracias a estas fórmulas que han desaparecido. En los años 80 se hacían más de 100.000 viviendas protegidas al año, en los años 90 y 2000 ya va bajando y ya está en torno a las 50.000, 60.000, ahora mismo estamos que no llega ni a 10.000 al año. Claro, hay que decir que Carlos conoce bien estas cifras y otras cosas porque, aparte de diputado de Vox, es doctor en historia contemporánea, y ahora hablaremos de eso. Esto recuerda un poco, claro, da usted las cifras de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Claro, el Instituto Nacional de la Vivienda de entonces construyó millones de viviendas que beneficiaron a familias, sobre todo trabajadoras, de clase media y sobre todo trabajadoras. 4 millones entre el año 61 y el año 75, pero como digo, es una política que no termina con el cambio político y cultural y legislativo que hay en España, sino que continúa, al menos hasta bien avanzados los 80, a mitad de los 80, por ejemplo, respecto a lo que se construía en España, el 60% de lo que se construía era vivienda protegida. Luego había un mercado libre con bastante potencia y con bastante ebullición, pero aún había una preocupación clara por parte de los poderes públicos de que había una parte de la población que se estaba quedando fuera de los precios y de las dinámicas del mercado y que no podía ser que la administración los dejara de lado. Claro, esto es un brindis al sol, quiero decir, porque claro, promete esto, pero la mayoría, para eso necesita suelo. Y la mayoría del suelo, primero, no hay suelo urbanizable y el que hay, en todo caso, depende de las comunidades autónomas. Es tal cual lo has descrito. Por una parte, hay una retención o secuestro de suelo por parte de las administraciones, que son las que determinan qué suelo es urbanizable y cuál no. Y por otra parte, el suelo que sí que se puede urbanizar está sometido a una serie de cargas regulatorias, de burocracias, de trabas, de licencias, que terminan convirtiendo el proceso en un laberinto de años y años en el que nadie quiere entrar, y el resultado es evidente. Se ha paralizado el mercado de la construcción, también el de la rehabilitación, en un país que necesita construir, porque la crisis actual de vivienda tiene mucho que ver con un desajuste entre la gente que busca piso y los pisos disponibles, es decir, un desajuste entre una demanda muy inflada y una oferta cada vez más pírrica. ¿Usted tiene 34 años? Me faltan unos días para cumplirlos, 33 aún. 33 años, es decir, usted ha vivido las dos crisis, empezando en la universidad, saliendo al mercado laboral, entrando en el mercado laboral y llegó la siguiente. Claro, con esa perspectiva de alguien que lo ha sufrido, yo he visto cómo describía usted un panorama en el Congreso, en la tribuna del Congreso, desolador para la juventud, y además usted le echa la culpa igual a la izquierda que a la derecha, no solo a la izquierda.
Yo creo que las personas nacidas a finales de los 80, los 90 y a principios de los 2000, que a mí ya me parece que con ellos hay un foso infranqueable, lamentablemente, de edad, hemos nacido en un mundo que ya no ha estado marcado por la estabilidad que creo que conocieron nuestros padres. Un mundo en el que cuestiones que antes se daban por sentadas, que eran casi parte del telón de fondo del escenario, pues familias con una casa en propiedad, familias estables, que no tenían que ir dando tumbos de un lado a otro, que podían arraigarse y vincularse a un mismo espacio, ¿no? Estamos hablando de que la edad de oro de la propiedad es la edad de oro de la familia y la edad de oro de los barrios también. Gente que con sueldos modestos y con mucho ahorro y mucho esfuerzo conseguía tener incluso una segunda vivienda, algo que es absolutamente ahora disparatado, ni siquiera poder ponerlo encima de la mesa, y que además de tener una expectativa material apetecible, también tenía un sustrato cultural sólido que le permitía, bueno, pues orientarse en el mundo, tener una brújula, porque todas las personas que tenía cerca compartían cultura, compartían valores, compartían identidad. Y yo creo que ambas patas, que son necesarias, la cultura y lo material, se han desmoronado, se han empezado a desmoronar a finales del siglo pasado, y la gente que ha nacido en ese contexto ya no va a ver lo que sí que vieron sus padres, y todas esas certezas, toda esa estabilidad, todo ese poder que tenían las familias porque tenían un bienestar material y tenían una identidad cultural compartida, ahora mismo está siendo arrasado. Y para mí lo problemático es que el proceso de destrucción de expectativas materiales ha venido acompañado por parte de los poderes mediáticos, de la academia, de la universidad, de las series, de las películas, de las canciones, de cierta romantización de la pobreza. Es decir, hemos dejado de acceder a la casa en propiedad, pero se nos dice que es que eso es muy bueno. Hemos dejado de tener parejas para toda la vida, pero se nos dice que eso era una cárcel, una condena. Hemos dejado de tener hijos, pero se nos dice que es que los hijos al final dañan al planeta y que para qué vas a querer tener hijos si eso pues te impide poder moverte. Hemos dejado de tener trabajos para toda la vida y se nos dice que ahora somos mucho más flexibles porque un día podemos trabajar en Lisboa, otro en Barcelona y otro en Roma. Y claro, cuando se romantiza o se legitima el expolio al que creo que ha sido sometido una generación por todos los partidos políticos, no solamente por la izquierda, pues es muy difícil poder argumentar o poder hacer un discurso a la contra, porque prácticamente ya lo baña todo. Uno se encuentra, todo esto de lo que hemos estado hablando, se lo encuentra en series, en películas, en canciones, en discursos de personajes mediáticos, en programas de televisión, en podcasts, ahora en los programas tan de moda de los late nights. Parece que todo lo que ahora forma parte de nuestra vida, que lamentablemente forma parte de ello, lo estamos naturalizando. Y creo que no podemos naturalizarlo, porque hemos conocido los que tenemos mi edad hemos conocido ese otro mundo y los que son un poquito más jóvenes lo han conocido por el recuerdo y por la transmisión que han hecho de ellos sus padres y sus abuelos. Claro, yo por edad, fíjese, no le voy a decir cuántos le saco, pero le saco casi 3 décadas por ahí a usted. Mis padres, mis abuelos en los años 50, 60, 70, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, consiguieron una casa, consiguieron con esfuerzo a lo mejor una segunda residencia, aparte del coche, que entonces era como una... Y consiguieron además pagarlo rápido, no estar hipotecados para toda su vida y para los que vinieran detrás. Yo creo que ahí el lema de esa generación en el trabajo, casa y coche, que todos, cada uno de esos apartados tenía que ver con autonomía, con libertad, con prosperidad, y había algún elemento más. Creo que había una educación que permitía, unos buenos servicios públicos que permitían a quien partía con peores cartas en el juego, pues poder elevarse, poder prosperar, poder ascender socialmente, una buena educación. Y también otro de los elementos era un barrio que era un barrio seguro, que era un barrio tranquilo, que era un barrio apacible, en el que la gente tenía relaciones de cercanía, de confianza, con un pequeño comercio que también era amable. Y creo que todo esto ha cambiado. La educación ha dejado de ser ese pasaporte para ascender socialmente y se ha convertido prácticamente en lo contrario. Ha sido totalmente arrasada y sustituido el conocimiento por la ideología. Y solamente ahora quien puede permitirse llevar a sus hijos a un colegio privado o quien puede permitirse tener educación extraescolar para sus hijos sigue manteniendo un nivel elevado de conocimiento que ofrecerles porque la educación pública lamentablemente ha sido troceada. Y por otra parte los barrios, que eran ese espacio amable en el que la gente crecía, muchas veces en la calle, muchas veces con rostros conocidos, con la familia cerca, ahora se han convertido en un espacio, pues yo diría que cada vez más hostil para el de casa, porque la calle ya no es un espacio seguro, porque a lo mejor en el parque uno ya no puede jugar porque el parque está tomado por ejemplo, por bandas latinas, porque el vecino que tienes al lado ni siquiera habla tu idioma, o porque el pequeño comercio de toda la vida ha ido desapareciendo y ha ido siendo sustituido pues, por comercios que no satisfacen las necesidades del local, sino de los recién llegados. Pues estamos pensando cuando desaparece una peluquería, una ferretería o un bar de menú del día y abre
una carnicería halal o una tienda de souvenirs, pues uno está sufriendo un expolio y una desposesión también en términos culturales. Claro, es esta idea de que de venderle a las nuevas generaciones, bueno, que vivir en un piso recontracompartido, porque además usted lo describía muy bien en esa intervención que he visto, ¿no? Tener un patinete y un perro, confórmate con eso, ¿no? Y sé feliz con eso, ¿no? Frente a lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Es decir, lo que estamos viendo es, y ahora iremos a las medidas concretas que ustedes proponen con vivienda, pero hablamos de eso que usted liga al cambio cultural que ha habido, ¿no? Lo que se les propone a las nuevas generaciones es bajad vuestra expectativa de vida para que nuestra política parezca que es útil. Y sobre todo se señala como deseable lo que nunca nadie consideraría sobre el papel, en un folio en blanco, como el futuro que querría tener. Ahora mismo, por ejemplo, hay un dato que para mí es terrorífico. La edad media de las personas que viven en un piso compartido actualmente es 34 años, mayoritariamente mujeres. Para que la edad media sea 34 años, contando que mucha gente que vive en un piso compartido son estudiantes, que se desplazan de una ciudad a otra para estudiar, o gente que acaba de terminar la carrera, que tiene 21, 22, 23 años, para que salga esa media es que hay muchas personas por encima de 40 años que por necesidad material siguen viviendo en un piso compartido. El piso compartido no es una novedad actual, ahora se llama coliving, porque ahora es el nombre rimbombante que le ponen, pero el piso compartido ha existido siempre y era algo de aventura, era algo pues, de primera experiencia de emancipación, era algo divertido, era algo de lo que uno podía sacar pecho. Y pasaba con 22, con 23 años. Ahora mismo el piso compartido aquel ha desaparecido y ahora mismo es no algo divertido, es la última alternativa a la que poder asirse cuando uno ya ni siquiera puede acceder a un alquiler estable. Y esto es bueno, pues absolutamente lamentable, y por muchos nombres y anglicismos y nombres bonitos que le pongamos, pues pasar de tener casa en propiedad y coche a vivir en un piso compartiendo nevera con desconocidos y teniendo un patinete eléctrico aparcado sobre el felpudo, pues la verdad es que la diferencia es sideral. Yendo a cosas concretas, ¿la ley de vivienda ha sido nefasta? La ley de vivienda ha sido nefasta. La ley de vivienda no abre la caja de Pandora, sino que es el último clavo en el ataúd de la vivienda, pero los problemas de la vivienda en España no aparecen con la ley de la vivienda, y el día anterior todo era maravilloso y los árboles daban chocolate y al día siguiente todo es un horror. La ley de vivienda se inserta en una dinámica de leyes vinculadas o de regulaciones vinculadas al alquiler que tratan de alguna forma, según sus objetivos y sus intenciones, de defender a los vulnerables, con prórrogas forzosas, con controles de precios, con cierta tolerancia con el impago y con lo que ahora se conoce como inquiocupación, y que son medidas que a la postre se han demostrado totalmente perjudiciales para los vulnerables. Aunque la intención era defenderles, ha terminado siendo un boomerang contra las clases populares y las clases medias y los jóvenes, y se ha convertido precisamente medidas como la ley de vivienda en la causa que explica que aquellos que antes podían alquilar hoy estén obligados a convertirse en jornaleros del alquiler, suscritos a las notificaciones de subida y bajada de precio de Idealista, y que cada día que tienen que ir a una entrevista para conocer una casa, cada vez son más personas que quieren ver esa casa y cada vez menos casas disponibles, ¿no? Lo que ha supuesto la ley de vivienda es una desaparición total de, bueno, se habla del 25-30% de la oferta de pisos en alquiler. Y esto, claro, pues cada vez más gente queriendo alquilar, porque tenemos un modelo de desarrollo de país que dice que todo se tiene que concentrar en 4, 5, 6 grandes polos, más demanda. Traemos a gente de todo el mundo, el área metropolitana de Madrid y Barcelona, las dos de toda Europa que más ha crecido la población en los últimos años, más demanda. Los nuevos hábitos sociales hacen que muchos hogares estén formados por personas solteras o una pareja sin hijos o divorciados, es decir, más demanda y más presión sobre los alquileres, y cada vez menos pisos, porque no solamente no se construye, sino que leyes como la de vivienda generan tal inseguridad jurídica en los propietarios que detraen sus pisos del mercado de alquiler. Entonces el cóctel es totalmente nocivo. ¿Intervencionismo y ligereza ideológica, por ejemplo, frente a la ocupación? Claro, no solamente la ocupación, yo creo que es más problemático para el casero no solamente la ocupación, que a lo mejor es una figura más excepcional y que implica que tú estás fuera y te entran a la casa, sino lo que ahora se denomina inquiocupación, que es aquellas mafias que están también perfectamente organizadas y que ya hay una intencionalidad de estafar al casero y que se meten y durante unos pocos meses pagan la renta, pero su finalidad es dejar de pagarla y quedarse dentro. ¿Qué pasa? Que la ley de vivienda favorece y estimula este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque si uno se declara vulnerable, se dilata en el tiempo hasta la eternidad la posibilidad de poder echarle, y el Estado traslada la responsabilidad de hacerse cargo de las personas que por una situación sobrevenida, esto poniéndonos en la buena fe,
dejan de poder pagar, porque se han quedado en el paro, porque ha fallecido un familiar, porque hay una boca más que alimentar, por un accidente laboral, por lo que sea. Estas situaciones ocurren. Y quien tiene que dar respuesta a esto no es Paco Pérez ni Pedro Martínez, es el Estado, porque si todos decidimos que es un problema, que exista gente vulnerable, todos tendremos que dar una respuesta a ello. El artículo 47 de la Constitución mandata a los poderes públicos a hacer efectivo o a promover los medios para hacer efectivo el derecho a la vivienda, pero no mandata a un particular. ¿Por qué? Porque el particular, si necesita esa renta o si quiere garantizarla, va a buscar al inquilino que más garantías le dé de poder cobrar, y entonces ahí empiezan los castings inmobiliarios, ahí empieza lo que comentábamos hace unos minutos, que solamente se alquila a aquellos perfiles más solventes, y que un joven, alguien que lleva poco tiempo en el mercado laboral, alguien que tiene un sueldo precario, una familia con hijos a cargo, nadie quiere alquilarles porque son potenciales vulnerables a los que nunca van a poder echar, y esto es a lo que ha llevado leyes como la de vivienda. Que la situación laboral y salarial de España es lo más común ahora mismo. Claro, claro, porque ahora hablamos de cómo se ha producido un desplome, por ejemplo, en el acceso de los jóvenes a la vivienda en propiedad, que el año 2011 era el 69% y ahora es el 32%, en solo 13 años el cambio es absolutamente dramático, pero la pregunta es, ¿cómo no iba a ser así? ¿Cómo no iba a ser así si tenemos las tasas desde hace muchísimo tiempo, las tasas más altas de desempleo juvenil de toda Europa? Claro, en España, ha habido alquileres asequibles cuanto más propietarios había, cuanto más ciudadanos propietarios había, ¿no? Absolutamente. ¿Y ahora de quién, qué ha pasado entonces? Claro, hay un dato que es del año 2002. En el año 2002 estaba en torno al 85% de la población viviendo en una casa que era de su propiedad. El 85% de los españoles eran 2002, 85%. Sí, eran dueños de la casa en la que vivían. Y si nos vamos a los jóvenes, en ese mismo tiempo, el 65% de las personas entre 23 y 28 años, es decir, recién acabada la carrera, quien la había cursado, entre 23 y 28, el 65% de la gente era dueña de su casa. Entonces, con muy pocas personas viviendo en alquiler, los alquileres estaban mucho más bajos. Y aquí tenemos un dato. La tasa de familias, en las familias de menor renta, el esfuerzo que les suponía pagar el alquiler al final de mes era un 25% de sus ingresos. Actualmente, España es el país de la Unión Europea en el que más esfuerzo le supone a las familias de poca renta pagar el alquiler. La media es un 43%, pero es que eso es la media en toda España, pero las familias de menor renta en Málaga, en Madrid, en Valencia o en Barcelona están por encima del 50 y del 60% de sus ingresos mensuales destinados al alquiler. Es la consecuencia de haber potenciado el alquiler y haber criminalizado la vivienda en propiedad. Ajá. ¿Qué propone Vox en materia de vivienda? ¿Cómo solucionar esto para, sobre todo a los jóvenes, tener una cierta perspectiva precisamente de emancipación? Bueno, Vox propone en primer lugar que las medidas estén supeditadas a un fin, que en ocasiones parece que se van tomando medidas de forma abrupta, siguiendo lo que ahora mismo se impone en la conversación pública y lo que pueda venir mejor en términos de marketing, y nunca hay un fin. El fin para Vox es recuperar una España de pequeños propietarios, una España en la que las familias sean propietarias, en la que las personas que viven en alquiler, sea porque lo desean o porque en caso de no poder, puedan disfrutar de un alquiler tanto asequible como estable. Y ese es el norte que tiene Vox en la cabeza. Para poder conseguirlo, digamos que hay varias etapas. Una primera etapa es previa a las políticas de vivienda, que yo creo que tiene dos patas. Por una parte, conseguir un desarrollo del país armónico y saludable que pase por devolver oportunidades a todos los entornos y no por condenar a la gente de media España a tener que emigrar, a hacer las maletas y vivir en un cuchitril compartido en las 4, 5, 6 grandes ciudades del país, devolviendo oportunidades, reindustrializando, dejando de estigmatizar en la vida en el mundo rural o en una capital de comarca o en una pequeña ciudad. Vamos a conseguir, primero, destensar de alguna forma la demanda excesiva que hay en las grandes ciudades, teniendo una política migratoria que no haga ver que en Villaverde cabe todo el Magreb y que en Tetuán cabe todo el Caribe. Pues a lo mejor, si hacemos eso, dejamos de estar llamando y llamando sin estar adecuando a esa demanda la oferta. Esas dos cuestiones serían como previas a la política de vivienda. Para poder ajustar de todas formas la demanda existente a una oferta cada vez más raquítica, hace falta aumentar esa oferta, hace falta hacerlo construyendo y rehabilitando, y para construir pues hace falta, por una parte, modificar de alguna forma y reformar las políticas de suelo, liberando el suelo que está ahora mismo retenido por parte de las administraciones públicas, permitiendo una aceleración o una agilización de todos los trabas, trámites burocráticos, periodos y procesos para conseguir licencias y demás. Y una vez que todo eso se haya podido hacer y que se esté construyendo, entonces hace falta reformar la fiscalidad. Pero hace falta hacerlo después. Primero tiene que haberse aumentado la oferta y después vamos a ayudar a que los españoles puedan poder comprar.
construir por construir, no, construir para recuperar ese país de pequeños propietarios. Ahora mismo, si nos pusiéramos a construir para que la propiedad nueva se vaya concentrando en cada vez menos manos, que es un proceso que ya estamos viviendo, o para que allí donde se construya, en lugar de hacerse viviendas para las familias, se hagan, por ejemplo, viviendas de alquiler vacacional, eso no tiene ningún sentido. El construir tiene que estar orientado a un fin, recuperar ese país. Por tanto, para poder recuperarlo una vez que se haya construido, será necesario una fiscalidad que permita a los españoles ser propietarios. Ahora mismo, por ejemplo, para un piso de 300.000 euros, que hay lugares en los que es prácticamente imposible encontrar pisos de 300.000 euros para, bueno, pues de 80 metros cuadrados, por ejemplo, ahora mismo las entidades financieras permiten hasta un 80% de hipoteca, tú tienes que venir con el 20%, pero casi con un 10% más por los impuestos, si es obra nueva IVA y además ITP y AJD. La suma de ITP y AJD, en función de las comunidades autónomas, en algunos va desde las 20.000 euros de más hasta los 35.000 euros, es decir, que te está cargando un 10% más. Con los datos de paro, de desempleo juvenil, con la precariedad laboral, ¿cuánta gente joven tiene ese dinero en el bolsillo? Pues sí, según Vox, hay que cargarse el IVA para la compra de primera vivienda en caso de que sea obra nueva, hay que suprimir al máximo, modificar al máximo ITP y AJD para permitir también que se rebajen la cuantía final, y hay que recuperar una figura que fue exitosa en España y que desapareció en el año 2012-2013, el gobierno de Mariano Rajoy, que era la deducción por inversión en vivienda habitual, que permitía a las familias deducirse de los gastos de intereses en la compra de vivienda. Con todo esto estaremos permitiendo que muchos españoles que sí que tienen los ingresos, pero no los ahorros para poder comprar, salgan del mercado de alquiler y puedan volver al mercado de compraventa y puedan disfrutar de todas las virtudes que consideramos que están asociadas a la compraventa, o sea, a la propiedad, la estabilidad, el ahorro, la salud mental, todos estos temas de los que ahora mismo se habla. ¿Cómo le va a ir mejor a unos niños? Si van siempre al mismo colegio, tienen siempre los mismos amigos, viven cerca de sus abuelos, o si van dando tumbos de un lado a otro buscando una casa en la que puedan vivir. Pues creo que es evidente, y para eso hace falta esta fiscalidad adecuada a la capacidad adquisitiva de los españoles. Y una cuarta pata vinculada con la compra, que sería también priorizar a los españoles sobre cualquier otra consideración. Y esto quiere decir que hay que buscar las fórmulas para que de alguna manera se limite la compra por parte de actores extranjeros. Estoy pensando sobre todo en grandes fortunas extranjeras. La propiedad no desaparece, se va concentrando. Los españoles que han dejado de comprar, esas casas no se han evaporado, no han desaparecido de nuestras ciudades, esas casas siguen existiendo y simplemente las han ido comprando otras personas con un poder adquisitivo muy superior al de las familias españolas. Estoy pensando, por ejemplo, en la provincia que yo represento, en Málaga. El año pasado el 28% de las operaciones de compra-venta las firmaron extranjeros no residentes, en Alicante un 35%. Claro, entonces nosotros tenemos que ayudar a que los españoles compren con todas las medidas anteriormente señaladas, pero también priorizando al español sobre el extranjero no residente. Todo esto sería vinculado a la compraventa y además con un ambicioso plan de vivienda de protección oficial en colaboración público-privada, que permitirá todo esto, insisto, pues sacar a mucha gente que actualmente está tensando el mercado del alquiler y darle la posibilidad de tener una casa en propiedad. Para el alquiler, si estamos en tiempo... Sí, claro que sí, por supuesto. Claro, para el alquiler lo principal que ha pasado ha sido la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica ha llevado a muchos pequeños caseros, que son la mayor parte de los caseros en España, entre el 90 y el 95% son pequeños propietarios, les ha llevado a buscar, o bien a dejar su casa vacía, o a ponerla a la venta, o a buscar fórmulas alternativas como son el alquiler de temporada, el vacacional y el de por habitaciones. Claro, aquí de nuevo tienen que alinearse los intereses de los particulares con los del Estado en cuanto que cabeza de la comunidad política. ¿Cuáles son los intereses del Estado? Conseguir que la gente tenga alquileres asequibles y que viva lo mejor posible. Para eso, leyes como la de vivienda, leyes que toleran la ocupación, la inquiocupación, los impagos o los controles de renta o las prórrogas forzosas, lo último que generan es seguridad en los propietarios y les empujan precisamente a buscar opciones alternativas, derogando leyes como la de vivienda, terminando con todo ese tipo de medidas y regulaciones intervencionistas que a la postre se han demostrado tremendamente ineficaces. Conseguiremos que vuelva un montón de oferta al mercado de larga duración para que así los españoles puedan tener alquileres estables, aquellos que por sus hábitos de vida o por su deseo no vayan a residir en propiedad. Es decir, que no nos resignemos, y que no se resignen en general todos los españoles, y especialmente los jóvenes, a ser los propietarios, los dueños de su vida, los propietarios de la casa donde viven, ¿no? Absolutamente. Ese sería el objetivo. Porque siendo dueños de su hogar podrán ser dueños y tener las riendas de su propio destino, y al final, pues quien tiene una casa y quien ha nacido en una casa en propiedad sabe que uno es mucho más impermeable a los vaivenes económicos y a las arbitrariedades del poder porque tiene garantizado lo más básico.
Usted es 33 años, a punto de 34, doctor, decíamos, en Historia Contemporánea. Se define en X como historiador y de barrio. Aparte de, dice usted, lo pequeño sobre lo grande, la justicia sobre el egoísmo, lo diferente sobre lo uniforme y lo local sobre lo global. Su tesis doctoral fue El desborde de la ciudad liberal, cultura política y conflicto en los suburbios de Madrid, 1880-1930, supongo que un periodo sobre el que nos han contado, nos intentan cambiar también la versión de la historia, que usted conoce bien. Le dijo la ministra Isabel Rodríguez, te has equivocado de partido, viendo su sentido de justicia social. ¿Le falta a la derecha sentido de la justicia social? A la derecha que tenemos, digamos, institucionalizada hasta la aparición de Vox en este panorama político nuestro. Yo creo que sobre todo le falta memoria, y es paradójico porque un conservador a priori es precisamente aquel que valora de alguna forma especial la tradición y considera que aquello que sus mayores hicieron merece la pena ser mantenido y ser preservado y ser mejorado, y lo que los mayores hicieron en la derecha española desde mediados y finales del siglo XIX es precisamente una apuesta por paliar todas las inequidades sociales, respetando también la libertad, y hay toda una colección de iniciativas y de medidas desde los tiempos de la Restauración y a lo largo de todo el siglo XX encaminadas a dar seguridad en el empleo, a cubrir bajas laborales, a la prohibición del trabajo de las mujeres embarazadas, de niños, al Instituto Nacional de Previsión, que son como los primeros antecedentes del Ministerio de Trabajo, los jurados mixtos que arbitraban los intereses diferentes entre patronos y empleados, toda la promoción de vivienda social con sus antecedentes más remotos en las leyes de casas baratas, toda una serie de legislación que, si queremos, desde nuestro punto de vista hoy podría ser tildada de paternalista en la Restauración, con el Instituto de Reformas Sociales o la Comisión de Reformas Sociales, que merece ser rescatado, que merece ser estudiado y que merece ser reivindicado por todos aquellos que tenemos que escuchar a diario que la justicia social, que el Estado social o que la preocupación social son patrimonio de la izquierda, porque dista mucho de ser cierto todo esto. ¿Cero complejos ante la izquierda sobre esto? Yo creo que ninguno. Ninguno, porque la historia, la real, no la que nos intentan contar, es otra. Y porque en los propios fundamentos, yo diría, del pensamiento conservador late precisamente una idea de preservación de la comunidad, de bienestar de los miembros de la comunidad, de bien común, y por no decir que el propio término de justicia social está vinculado a la Iglesia Católica en el siglo XIX y no lo ha inventado ningún militante socialista ni comunista. ¿Y el PP lo reduce todo a bajar impuestos? A la gestión económica. El Partido Popular yo creo que no ve a las personas en su dimensión humana, sino en su dimensión de celda de una tabla de Excel, y así es muy difícil pensar más allá de la economía. Para mí me preocupa la vivienda no como cuestión económica, sino como cuestión cultural y antropológica, que digamos que es lo central de la concepción del hombre y nuestra forma de vida. El hecho de que la gente haya podido dejar de acceder a la vivienda en propiedad supone un cambio material, económico, pero supone sobre todo un cambio en cómo vamos a vivir, porque de pronto estamos abrazando una especie de nomadismo que es realmente perjudicial para nuestros jóvenes, pues, y eso tiene que ver con cómo vivimos, no solamente con la economía. Y para poder pensar en el cómo vivimos hay que ver más allá de los números y pensar que la economía no lo es todo. O sea, gente sin propiedades es socialismo. Claro, ¿no? la cuestión es que aquí se han dado la mano, de alguna forma, quienes desconfían de la propiedad porque la quieren lo más concentrada posible, y quienes desconfían de la propiedad porque la quieren erosionada o desaparecida. Y creo que la receta es que esté lo más distribuida posible. Si creemos que la propiedad es algo bueno, lo mejor es que cuanta más gente posible sea propietaria. Ajá. ¿Y qué le dijo usted cuando Isabel Rodríguez le dijo te has equivocado de partido? Bueno, ya no es la primera vez que me lo mencionaba. Tengo una relación cordial con la ministra Rodríguez, ya me lo había dicho previamente en comisión, y creo que en verdad es un poco un elogio envenenado, porque es una forma de mostrarse cercano, pero también de buscar división. Yo le recordé toda esta trayectoria y toda esta colección de preocupación social en filas conservadoras, que no sé si ya desconocía o no, porque igual que ahora esta semana hemos visto hablar al Partido Socialista en Sevilla de
que ellos inventaron que la mujer pudiera salir de casa y que pudiera ir a la escuela y a la universidad, pues yo no sé si es maldad o es desconocimiento, pero bueno, ante la posibilidad de que fuera lo segundo le brindé algunas ideas para que pudiera pensar que mucho antes de que el PSOE gobernara en España había otras personas que se habían preocupado por sentar las bases de un Estado más justo. Es una multipropietaria la ministra, por cierto, ¿no? Es una multipropietaria, también se lo afeó en la última comparecencia que tuvo, se lo afeó el grupo de Podemos y ahí entraron en un rifirrafe en el que ella les habló de la casa de Galapagar, algo muy poco edificante, la verdad. Bueno, Carlos Hernández Quiero, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, he estado muy a gusto. En OK Diario, muchas gracias.